Nunca imaginé que mi hijo y mi nuera fueran capaces de eso. Esa frase se me quedó atragantada desde la mañana en que sonó el teléfono. Del otro lado, la voz del gerente sonó educada, directa, pidiéndome confirmación de un retiro elevado en mi cuenta de ahorros. Me paralicé. Respiré hondo para no temblar. Agradecí, colgué y me quedé mirando al vacío, con la sensación de que alguien había abierto la puerta de mi casa sin pedir permiso. Estás en el canal Historias Impactantes, creado especialmente para traer historias con lecciones de vida. Somos un canal nuevo, recomienda nuestros videos, deja tu like y suscríbete para seguir nuestras próximas historias. Soy Elena Ramírez, costurera desde los 15 años. El hilo, la aguja y el silencio siempre pagaron las cuentas. Ahorré cada moneda con un objetivo claro, seguridad en la vejez, una reforma sencilla en el techo, un pequeño fondo para emergencias. Cuando Luis se casó con Carolina, mi corazón se llenó de planes. Pensé en ayudarlos poco a poco, como toda madre sueña. El ahorro era mi respiro. Mi mapa de paz. Fui al banco de inmediato. El estado de cuenta mostraba la retirada completa, línea por línea, como si un borrador hubiera pasado por encima de décadas de esfuerzo. El gerente me trajo un formulario. Ahí estaba mi firma, perfecta, con cada trazo de letra exactamente como la hago desde siempre. Reconocí el trazo, pero no reconocí el gesto. Quien imita la letra de alguien, imita también un pedazo de su alma. De regreso a casa, recorrí mentalmente las últimas semanas. Recordé la tarde en que Carolina me pidió copias de mi identificación oficial para arreglar el seguro médico. Recordé que Luis comentó algo sobre una inversión que prometía rendimientos rápidos. Le respondí que la prisa con el dinero suele traer pérdidas. Él sonrió y cambió de tema. Ahora, cada detalle parecía una pieza de un rompecabezas siniestro. Mientras preparaba café, me vino a la mente una pequeña historia que me define. Hace años, una clienta me ofreció una blusa nueva a cambio de un descuento. Necesitaba ropa mejor para trabajar, pero me negué. Preferí cobrar el monto justo y depositar la diferencia. Ese día entendí que ahorrar es amor guardado para el futuro. El depósito fue pequeño, pero constante. Hoy, verlo todo desaparecido dolió como si borraran mi historia. Tomé mis carpetas. Organicé comprobantes, estados de cuenta y cuadernos donde registro entradas y salidas desde siempre. Cada línea escrita a lápiz parecía decirme, fuiste fiel a lo que decidiste. Sin embargo, esa fidelidad valía poco frente a una falsificación bien hecha. Arrugar papeles no resolvería nada. Necesitaba cabeza fría, método, un camino claro. Regresé al banco al final de la tarde para pedir copia del expediente del retiro. Me fijé en el sello de autenticación, en la hora, en la sucursal donde se realizó la operación. Solicité las imágenes internas del día y los pasos de la transferencia. El gerente dudó, luego me explicó el procedimiento. Salí con un número de protocolo, plazos y una certeza, iría hasta el final. En el camino, otra memoria. Cuando Luis era pequeño, una vez tiró un jarrón y escondió los pedazos. Me senté con él, tomé pegamento y lo reconstruimos juntos. Le dije que los errores se arreglan mejor cuando salen a la luz. Él lloró, pidió disculpas y prometió ser sincero. Siempre creí en esa promesa. Ese pensamiento me golpeó con fuerza, como si el eco del pasado hubiera agrietado la habitación. Decidí empezar por preguntas sencillas. ¿Quién tenía acceso a mis documentos? ¿Quién conocía los montos aproximados? ¿Quién mostró interés en las fechas de renovación de la inversión? Hice una lista de nombres, anoté fechas y reuní conversaciones del celular. Mensajes antiguos de Carolina sobre arreglar todo de una vez cobraron otro sentido. También encontré un audio de Luis pidiendo firma anticipada para agilizar trámites. En ese momento, me pareció normal. Ahora, sonaba como una advertencia que ignoré. Me prometí a mí misma no permitir que la vergüenza me callara. Mucha gente esconde traiciones así por miedo al juicio ajeno. Yo preferí la verdad. Llamé a una amiga de toda la vida, Mariela, que trabaja en contabilidad. Me orientó sobre cómo presentar una denuncia, recopilar pruebas y registrar una disputa en el banco. En pocas horas, ya tenía un plan de acción y un hilo de coraje jalando al resto. Antes de dormir, escribí una frase en mi cuaderno: perder dinero duele, perder confianza lastima, perderse a una misma sería el fin.
También anoté un recordatorio sencillo: trata los hechos como hechos, y al dolor como una visita. La visita podía irse. Los hechos, en cambio, los perseguiría hasta colocar a cada uno en su lugar. Apagué la luz con un pensamiento firme. Si alguien falsificó mi firma, también dejó huellas. Quien convierte una letra en arma olvida que el papel, el sello, la hora, el recorrido bancario y las conversaciones digitales no mienten por mucho tiempo. La verdad ama los documentos. Y yo, que viví de la costura, sé bien que los puntos bien hechos sostienen incluso la tela más gastada. Solo necesitaba jalar el hilo correcto. Al día siguiente, Elena se despertó antes del sol. Le dolía la cabeza, pero su mente estaba clara. Preparó café fuerte, abrió la ventana y sintió el peso de la desconfianza instalarse en el pecho. La idea de que Luis y Carolina pudieran estar detrás de ese golpe aún le parecía absurda, pero las pistas eran demasiadas. Recordó cuando su hijo le pidió acceso a la aplicación del banco, para ayudarla con los pagos. Ella confió, como siempre. Al fin y al cabo, era su hijo, el mismo niño que un día juró cuidarla cuando envejeciera. De camino a la delegación, repetía mentalmente todo lo que sabía. La recepcionista la escuchó con paciencia y la canalizó con un investigador. Él pidió los papeles, los estados de cuenta y las copias de las conversaciones. Elena temblaba, pero se mantuvo firme. Entregó todo, incluidos los mensajes de Carolina, que sonaban cada vez más sospechosos. El policía tomó nota y comentó que casos así, que involucraban familiares, eran más comunes de lo que se imaginaba. Esas palabras le hirieron como agujas. Lo más cruel de una traición es la familiaridad de quien la comete. Ese mismo día, el gerente del banco volvió a llamar. Dijo que había logrado revisar las cámaras de la sucursal. La fecha del retiro coincidía con una mañana en que Elena había estado en casa, cuidando el patio. En las imágenes, una mujer con el cabello oscuro y cubrebocas entregaba documentos y firmaba el formulario. Sus manos temblaban, pero el trazo era idéntico al de Elena. Cuando el gerente describió la forma de los aretes, su estómago se revolvió. Eran los mismos que ella le había regalado a Carolina en la Navidad pasada. El corazón se le oprimió, pero el instinto maternal aún resistía la idea de condenar a su propio hijo. Tal vez Carolina hubiera hecho todo sola, tal vez Luis ni siquiera lo supiera. Sin embargo, por la noche, un nuevo detalle destruyó su última esperanza. Mariela, la amiga contadora, ayudaba a Elena a revisar estados de cuenta antiguos cuando encontró una transferencia hecha desde la cuenta de Luis a la misma correduría que recibió el dinero robado. Las fechas coincidían con el retiro. Todo encajaba de una manera demasiado dolorosa para ser casualidad. Elena sintió que su cuerpo se enfriaba. Lo que antes era amor se convirtió en incredulidad. Se sentó, miró al vacío y susurró algo que ni siquiera ella misma alcanzó a oír bien. Por dentro, una mezcla de rabia y lástima chocaban como dos mareas opuestas. Pasó la noche despierta, repasando recuerdos, el primer sueldo que usó para comprar el uniforme escolar de su hijo, las veces que vendió prendas extra para pagarle sus estudios, las fiestas de cumpleaños sencillas pero llenas de cariño. Cada memoria parecía burlarse de la ingenuidad con la que ella había confiado. Al día siguiente, el delegado la llamó para rendir una nueva declaración. Le explicó que el caso pasaría a peritaje. El banco colaboraría con las imágenes y el notario sería citado para verificar la firma. Al salir de la delegación, Elena se topó con un joven que repartía volantes. Él le ofreció uno y, sin pensarlo, ella lo aceptó. En el papel había una frase sencilla: la justicia tarda, pero cuando llega, enseña. Guardó el papel en el bolsillo como si fuera una señal. De regreso a casa, encontró a Luis en la banqueta. Estaba tenso, inquieto. Intentó hablar, pero ella solo lo observó. El silencio pesó. Él desvió la mirada, murmuró algo sobre malentendidos, y se despidió demasiado rápido. Esa huida confirmó lo que las pruebas ya gritaban. Elena cerró la puerta y apoyó la frente en la madera. Lloró en silencio, no por la pérdida del dinero, sino por el vacío dejado por quien más amaba. Más tarde, recibió un mensaje del delegado: las investigaciones avanzaron. Necesitamos que venga mañana. Ella respiró hondo, se limpió el rostro y respondió con firmeza: estaré ahí. La mujer que un día se dejó guiar por la confianza ciega empezaba, sin darse cuenta, a renacer, ahora moldeada por la verdad, por el dolor y por la valentía de enfrentar lo impensable. La mañana siguiente trajo lo que Elena más temía y,
al mismo tiempo, lo que necesitaba para seguir adelante. En la delegación, el delegado la recibió con expresión seria. Sobre la mesa había un sobre color café. Dentro, copias de las imágenes de seguridad del banco. Elena reconoció de inmediato la forma de caminar, la postura e incluso la manera en que Carolina sostenía su bolso. Estaba acompañada, y a su lado, visiblemente nervioso, estaba Luis. Era la prueba definitiva de que todo había sido planeado por los dos. El delegado explicó que la pericia había confirmado la falsificación. La firma era idéntica a la de Elena, pero el papel mostraba pequeñas marcas de manipulación digital. Las huellas dactilares coincidían con las de Carolina. Era imposible negarlo. Elena se quedó inmóvil. Ni lágrimas, ni gritos. Solo un vacío profundo. La decepción tiene un tipo de silencio que ningún ruido puede llenar. En los días siguientes, la noticia se esparció. La familia quedó dividida. Algunos intentaron justificarlo, diciendo que Luis solo se dejó influenciar. Otros culparon a Elena por haber guardado tanto dinero a su nombre. Las palabras dolían, pero ella prefirió el silencio. En vez de discutir, reunió fuerzas. Visitó el banco, firmó documentos y cooperó con la investigación hasta el final. Una tarde, al salir de la sucursal, se encontró con el gerente que había seguido el caso desde el principio. Él le contó que el dinero había sido transferido a una cuenta a nombre de una empresa recién creada, Herrera y Asociados, registrada a nombre de Carolina. El disfraz era torpe y la pista, evidente. Eso bastó para iniciar el proceso judicial. Días después, una sorpresa. El nieto de Elena, Mateo, de apenas 17 años, apareció en casa con el celular temblando en las manos. Dijo que necesitaba mostrarle algo importante. Eran conversaciones entre sus padres, intercambiando mensajes sobre la transacción y celebrando el depósito. Elena apenas podía creer lo que leía. Las palabras eran duras, frías, calculadas. En uno de ellos, Carolina escribió: «Ella jamás lo descubrirá. Luis, confía en mí, esta es nuestra oportunidad de empezar de cero». Elena sintió que el suelo desaparecía. El dolor antiguo se renovó, pero junto con él vino algo distinto, la certeza de que la verdad por fin estaba ahí. Abrazó fuertemente a su nieto, le agradeció y le prometió que nada malo le sucedería. A partir de ese momento, se juró a sí misma que lucharía, no por venganza, sino por justicia. Con las pruebas en mano, el abogado del caso reunió todo y lo presentó ante la fiscalía. Luis y Carolina fueron citados a declarar. Con cada pregunta, las contradicciones aumentaban. Intentaron decir que Elena había autorizado verbalmente el retiro, que el dinero era un regalo. Pero los registros, los mensajes y el video hablaban por sí solos. No había excusa posible. Al salir de la audiencia, Elena cruzó la mirada con su hijo. Él parecía más pequeño, perdido dentro de su propio error. Ninguna palabra salió. Había algo más allá de la rabia, una tristeza antigua, casi maternal, que el tiempo no cura, solo acomoda. Esa noche, a solas, miró al techo y comprendió que todo estaba cambiando. El proceso seguiría su curso, y la justicia humana haría lo necesario. Pero dentro de ella, comenzaba otra justicia, la del corazón que decide seguir creyendo, incluso después de ser traicionado. Mientras apagaba las luces, Elena miró el papelito que guardaba desde el día del volante: la justicia tarda, pero cuando llega, enseña. Por primera vez, sonrió levemente. La lección apenas comenzaba. El juicio tuvo lugar meses después. Elena entró al tribunal con pasos firmes, sin maquillaje, sin disfraces, solo con la serenidad de quien ya ha llorado lo suficiente. Luis evitaba su mirada. Carolina mantenía la cabeza baja, aferrada a una carpeta de documentos. Las pruebas eran irrefutables: las cámaras, la firma falsa, las transferencias, los mensajes. La fiscalía hablaba con convicción, mientras el abogado de la pareja intentaba convertir el fraude en un malentendido familiar. Cuando se leyó la sentencia, el silencio invadió la sala. Luis y Carolina fueron condenados a devolver el dinero y a realizar trabajos comunitarios, además de enfrentar un proceso penal por falsificación y robo. Elena no celebró. Solo cerró los ojos y respiró hondo. Esa victoria tenía un sabor amargo. Lo que ella perdió jamás volvería: la confianza. En los días siguientes, la prensa local dio a conocer el caso.
Algunos vecinos comentaban en las esquinas, otros la abordaban con lástima, pero Elena solo sonreía con cortesía. El dolor que antes era una herida abierta ahora se transformaba en aprendizaje. Decidió usar el dinero recuperado para un nuevo comienzo, un renacer con propósito. Compró un pequeño local comercial y abrió una tienda sencilla donde vendía panes y postres caseros. Escogió un nombre simbólico, Nuevo Amanecer. El primer día de operaciones, Mateo apareció ayudando a organizar los estantes. Su nieto, que tuvo el valor de contar la verdad, se convirtió en su brazo derecho. Entre risas y olores a pastel recién horneado, la casa volvió a tener vida. Los vecinos que antes susurraban ahora elogiaban. El pequeño negocio creció, y en poco tiempo Elena empleaba a otras mujeres que, como ella, necesitaban empezar de nuevo. Un año después, en una tarde de sábado, Luis apareció. Estaba más delgado, con la mirada cansada. Entró despacio y se detuvo frente al mostrador, sosteniendo un sobre. Dijo que venía a pedir perdón. Elena lo observó unos segundos. El silencio era denso, pero cargado de significados. Ella no lloró, ni alzó la voz. Solo respondió. Lo que ustedes me quitaron ya me fue devuelto de otra manera. El dinero, la justicia, la verdad. Pero el perdón, ese te lo doy porque quiero ser libre, no porque olvide. Luis lloró. Ese abrazo, aunque breve, selló algo que el tribunal jamás podría resolver. Carolina nunca apareció. Mateo, al presenciar la escena, comprendió el verdadero significado de la palabra fuerza. Con el tiempo, el café se volvió un referente en el barrio. La gente venía por la comida, pero regresaba por las conversaciones. Elena siempre le decía a quienes se quejaban de traiciones, no toda pérdida es castigo. A veces, es el empujón que necesitabas para encontrarte a ti mismo. Años después, cuando contaba su historia en pequeñas charlas comunitarias, siempre terminaba con la misma frase que escribió en su cuaderno aquella primera noche de dolor. Perder dinero duele, perder confianza destruye, pero recuperar la fe en la vida es la mayor de las ganancias. Hoy, al mirar el letrero luminoso del Nuevo Amanecer, Elena entiende que el verdadero tesoro nunca estuvo en la cuenta de ahorros, sino dentro de ella, en el valor de perdonar y en la fuerza para comenzar de nuevo. Porque el tiempo demostró que, por más cruel que sea la mentira, la verdad siempre encuentra el camino de regreso. Nuestro canal nació para compartir historias impactantes. Aún estamos al principio de este camino y necesitamos de tu apoyo para que YouTube recomiende nuestros videos. Así que dale like a este video, suscríbete al canal y ayúdanos a difundir estos mensajes de inspiración.